Vamos a empezar este webinar. Muchas gracias a todos que se han conectado. Igual pueden seguir conectándose a lo largo de esta presentación. Y aquí empezamos. Bienvenidos en esta ocasión al webinar Adam Milo, Delincuencia Laboral en México. En este webinar abordaremos los temas del perfil del delincuente laboral, motivaciones internas y externas, cómo influyen los valores y personalidad, el ciclo del delincuente laboral y cómo prevenir situaciones de riesgo, así como Veritas Integridad, una solución. Para hablar del tema nos acompaña a Billy Bobsky. Él es director general de Adam Milo México, experto en recursos humanos, prevención de la delincuencia organizacional y asesor de empresas en temas de seguridad y confiabilidad. También es especialista en psicoterapia clínica, evaluación de personal y diagnóstico organizacional. Les recordamos también que en la parte de abajo se encuentra la barra de preguntas y respuestas que podrán ser respondidas ya casi al finalizar este webinar. Por ahora te paso la palabra, Avi. Muchísimas gracias por esta plática. Hola Martín, gracias a ti, gracias a todos por conectarse el día de hoy y muchas gracias al Clúster Industrial por esta colaboración. Para mí es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la delincuencia laboral en México. Como Martín dio la introducción, todo el proceso de desarrollo con el objetivo de entender desde que empieza el desarrollo de la personalidad hasta que puede llegar a impactar en las organizaciones y con el objetivo de que ustedes como empresarios, como profesionales puedan conocer el tema, comprenderlo y prevenir para proteger así tanto a sus empresas y en general a los colaboradores que trabajan con ustedes. Mi nombre es Avi Libovsky, soy director general de Adam Milo y por más de 12 años nos hemos dedicado al tema de evaluación de personal y yo personalmente tengo más de 15 años en el tema de psicoterapia, de todo el tema de evaluación de personal y hoy vamos a platicar de temas relacionados con la confiabilidad y la prevención de la delincuencia laboral. Es uno de los temas que a Adam Milo más importancia le hemos dado a través de los años. Adam Milo somos una empresa internacional, nuestro corporativo está en Israel, se fundó hace más de 50 años, llegamos a México hace ya más de 10 años y hemos estado invirtiendo en el desarrollo de la prevención de la delincuencia laboral, así como en nuevas evaluaciones modernas y tecnológicas para poder conocer más a las personas que se integran a las organizaciones o incluso a las personas que ya trabajan con nosotros. Y uno de los temas críticos que siempre ha resaltado es el tema de la integridad y de la confiabilidad, por el impacto que puede llegar a tener en la organización. Entonces, quiero empezar comprendiendo qué es el tema de delincuencia laboral. Esta es una definición que usamos, que conocemos y que quiero que la comprendamos, pero también quisiera que cada uno de ustedes piense cuando yo menciono el concepto de delincuencia laboral, ¿qué es lo que viene a su mente? No estamos hablando de la delincuencia clásica organizada que podemos llegar a pensar, de la persona encapuchada, de una banda armada. Estamos hablando de un tema que puede ser mucho más sutil, a veces menos perceptible a primer impacto, pero que a largo plazo puede hacer un daño muy significativo a la organización. Y la delincuencia laboral la conocemos como toda acción de los colaboradores que puede llegar a afectar a la empresa y a su funcionamiento, a la imagen de la empresa, al personal que trabaja dentro de la organización. Y estas acciones pueden ser causadas por un interés personal de la persona, cuando quiere la persona conseguir algo para ella misma y esto puede llegar a afectar significativamente a la organización. A veces por ingenuidad, por ignorancia, a veces de una manera malintencionada y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos una pregunta acá, las preguntas las vamos a... Aquí nos están comentando, Rodolfo nos dice que es actuar de manera deliberada en contra de los intereses de la organización. Correcto. Es de lo que estamos hablando. Cualquier acto de una persona que antepone su necesidad propia sin importarle el daño que le puede hacer a la organización. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos visto. Déjenme cerrar las preguntas. Algunos ejemplos de cómo la delincuencia laboral ha afectado a miles de empresas en México. Es algo cotidiano, es algo que vivimos en el día a día en el país.
el robo hormiga, la falta de honestidad cuesta más de 100 millones de pesos a empresas mexicanas. Se ha detectado un registro de fraude por empleados internos enorme, acoso laboral. El home office detonó, a partir de la pandemia, el home office detonó niveles de violencia en el país. Las empresas mexicanas sufren por fraude financiero. Tenemos artículos que hemos ido registrando desde hace años. Estos son los más actuales, pero muchas veces me preguntan algunos empresarios, algunos líderes, oye, yo cómo sé si a mí me impacta. Es algo que nos impacta a todos, muchas veces en diferentes medidas, muchas veces no nos enteramos, pero la realidad es que la delincuencia laboral es una conducta que la vemos día a día en diferentes empresas, y por eso la importancia de conocerla y de prevenir. Aquí les traigo algunas estadísticas de lo que hemos visto en México en los últimos años. Nosotros en los últimos años en México hicimos un estudio del último año y esta fue la dispersión de integridad. En verde tenemos las personas evaluadas que no se detectaron factores de riesgo, que fueron un 63%. Un 24% fueron personas que detectamos algún tipo de situación que debemos revisar e indagar para entender de qué se trata, que están acercándose a un problema de integridad, pero no es tan clara. Y tenemos un 13% de personas que han hecho actos de riesgo que ponen en riesgo a la organización. Y ahorita vamos a hablar ahorita vamos a profundizar de qué se trata. Y aquí viene la distribución de riesgo de este 13% en México en los últimos años. Vimos que un 30% ha sido por temas de confiabilidad, 19% por robo, drogas, soborno, lealtad, personalidad y alcohol. Hay otros parámetros que no llegaron a ser significativos en la estadística, pero si pueden ver, estos parámetros son parámetros que la persona con estos actos de riesgo pueden impactar de manera problemática y negativa a las organizaciones, a las empresas, y es lo que vamos a ver el día de hoy, de dónde nace, cómo se desarrolla y cómo prevenir. Entonces vamos a empezar hablando de la ética, la honestidad y la integridad. Quisiera, antes de que yo les diga un poco la visión, si les pregunto a ustedes cómo ven estos conceptos, ¿qué es la ética? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué es la integridad? ¿Cómo lo entienden cada uno de ustedes? Hay muchas maneras muy amplias de entender lo que es la ética, la honestidad y la integridad. En los webinars muchas veces cada persona tiene una manera diferente de verlo. Una de las ideas más consistentes que hemos retomado es que la ética y la honestidad y la integridad se ve reflejado en los actos de la persona que vienen que cuando no está siendo monitoreada, ¿me entienden? Cuando la persona se comporta de tal manera que no afecta, no impacta y sigue estas reglas de ética, honestidad e integridad sin la necesidad de esa supervisión. Incluso cuando no lo están viendo, se comporta de la manera esperada. Y digo, si se meten a investigar o a buscar definiciones, hay muchísimas definiciones para todo lo que es ética y honestidad. Y hoy vamos a hablar de algunas específicas y cómo se desarrollan. Entonces vamos a empezar con el desarrollo del desarrollo de la moral según dos teorías, que hay muchas teorías, pero hay dos teorías que hemos estudiado principalmente nosotros. Una teoría es una teoría muy conocida, seguramente en los participantes el día de hoy hay muchos psicólogos. No me voy a meter a un tema profundo de psicología, pero Sigmund Freud habla del desarrollo de la moral desde el aspecto de esta batalla entre el ego y el superego, donde de un lado la persona tiene ese instinto de satisfacer sus propias necesidades, que es sin importarle los medios. La persona tiene sus necesidades básicas y su ego busca satisfacerlas, busca de cualquier manera conseguir lo que cree que se merece y lo que necesita. Tenemos el otro extremo, que es el superego, que es el deber ser, la persona que se comporta y se conduce en base a las reglas, las políticas, las normas, lo que se espera de él,
lo que ha aprendido, lo que ha educado, lo que lo han educado. Y en este debate entre los dos aspectos está el yo, que es el centro, que es la persona, donde busca cómo mediar entre este ego y este superego, buscando este punto, este equilibrio, que ahí es donde muchas veces ese equilibrio es muy individual, muy personal, y podemos llegar a tener personas que su conducta del día a día tenga mucha tendencia hacia conseguir lo que necesitan de una manera, a sus propias maneras, sin importarle el daño o las consecuencias o cómo puede impactar a los demás, a la organización, y personas que tienen la tendencia más hacia al lado del deber ser. Y tenemos, esa es la teoría de Sigmund Freud, y tenemos la teoría de Lawrence Kohlberg, que es una teoría muy, muy completa del desarrollo de la moral. Y aquí lo que les traje fue como 3 fases. Estas 2 teorías nos hablan de cómo la persona empieza a desarrollar y a internalizar todos estos conceptos de moral, de ética, desde la edad muy temprana, y que se van a ver reflejados en su vida adulta. Kohlberg nos habla de muchas etapas, pero vamos a ver, la frase preconvencional es cuando la persona se comporta y se conduce en base a obediencia y castigo. Esto lo vemos mucho en los niños chiquitos, que va a hacer un acto en base a lo que le indican, y si no se comporta de esa manera va a recibir un castigo, y así va a empezar a comprender, a internalizar la manera en que se debe comportar. La fase un poco más avanzada, que es la fase convencional, es cuando ya no sigue una orden y un castigo de manera, digamos, directa, pero sabe que hay una autoridad monitoreándolo y observándolo, y sus conductas están basadas en esta autoridad que lo supervisa. Esto lo vemos mucho también en conductas en la vida adulta, en el trabajo, en el tránsito. Muchas de las conductas de las personas están basadas en que saben que hay una autoridad que los está supervisando, que los está observando, y que pueden llegar a ver consecuencias de sus actos. Y una fase más avanzada es la fase postconvencional, donde Kohlberg ya habla de una internalización de los principios éticos. Esto significa que la persona ya aprendió, ya desarrolló y tiene sus propios principios éticos, que en base a eso se va a comportar. También aquí viene la parte muy subjetiva de qué son los principios éticos de cada persona. Entonces, en estas etapas que vemos que son, tanto en Freud como en Kohlberg, son el desarrollo de la infancia, pero vemos en la vida adulta cómo se quedan varias personas en diferentes etapas, y eso va a verse reflejado en sus conductas en varios aspectos, y muchos en los aspectos de confiabilidad e integridad, como los que estamos mencionando. Entonces, de aquí viene como, esta es la parte del desarrollo más psicológico de la moral basada en las teorías de estas 2 personas, de estos 2 personas. Y avanzando, ya tenemos un poco más entrando a temas de valores. La persona se va desarrollando, tiene sus primeras experiencias, ya sea sociales, culturales, y empiezan a tener también una influencia en cómo va a desarrollarse su moral. Tenemos primero el contexto cultural. El contexto cultural es cómo la persona, lo que aprende en la cultura en la que se desarrolla. Y eso tiene mucha influencia y mucho peso. Vamos a ver, por ejemplo, que en diferentes países hay ideas muy diferentes del contexto cultural. En México, el consumo de alcohol puede ser más aceptado que en otros países. El soborno es un tema que también vemos cómo en cada país se maneja de manera diferente, pero nosotros como seres humanos tenemos mucha influencia de la cultura en la que vivimos. Y esto va a ir afectando y va a ir impactando en nuestro desarrollo y en nuestras conductas a futuro. Tenemos un tema también de deshonestidad popular. La parte de la deshonestidad que es aceptada popularmente. Tal vez se preguntan a qué me refiero. Les voy a dar ejemplos como muy básicos. Está el niño en la casa y le marcan a la mamá por teléfono. Digo, hoy en día es menos común por el celular, pero es un ejemplo de que yo recuerdo de la infancia o que hemos vivido, que de repente suena el teléfono y dicen, dile que no estoy. O sea, como que le dices al niño o el mensaje es, di que no estoy, miente, popularmente aceptado. O páginas en internet que vemos hoy en día en la actualidad, que tienen conductas deshonestas de alguna manera y no están prohibidas, no están limitadas. Hay una página que no recuerdo el nombre, pero que sé que muchos estudiantes la usan, que te metes y pones
necesito un trabajo de esta materia para este grado con esta calificación, casi pones lo que necesitas exactamente y pagas y te llega el trabajo para esa materia que necesitas y está abierto en el servidor, puedes meterte y usarlo. Entonces son conductas que tienen una base deshonesta, pero que no son castigadas y que son popularmente aceptadas y de alguna manera empiezan también a marcar, influenciar en cómo se va a comportar la persona más adelante, porque si en la sociedad en la que vive se puede, ¿por qué no se va a poder también en el lugar de trabajo en el que se está integrando? Y por otro lado tenemos lo que llamamos la influencia social. Son actos que la persona lleva a cabo por la influencia del grupo, de las masas. Eso muchas veces lo vemos en empresas donde una persona puede integrarse totalmente evaluada, sin problemas históricos de integridad, sin problemas de honestidad, confiabilidad, entra a un área muy contaminada donde hay muchas conductas problemáticas y esta persona va a empezar a comportarse como el grupo la influencia y va a verse afectado pues sus conductas en estos temas. Si lo vemos en temas más masivos, lo hemos visto en manifestaciones, en desastres naturales. Hubo hace unos años la marcha aquí en la Ciudad de México, en Reforma. Hubo una marcha y hubo muchísimo vandalismo en monumentos nacionales. Y cuando se detuvo a las personas involucradas y se les entrevista, muchas de ellas, la gran mayoría, no tenían no habían estado involucradas en el pasado en conductas de vandalismo, de agresividad o violencia. Simplemente fue el acto impulsado por la influencia de la masa. O cuando empezó la pandemia o cuando hemos visto huracanes en el país que hay asaltos masivos a centros comerciales y no es que necesariamente se llevan comida por el pánico de lo que puede llegar a pasar. Muchas veces hemos visto gente llevándose televisiones, rompiendo vidrios y otra vez son personas que no tenían un historial de riesgo y simplemente lo hicieron por la influencia social. Entonces, los valores pueden ser impactados o afectados por estos parámetros sociales populares. Veo aquí algunas preguntas, déjenme revisar. Las preguntas las vamos a contestar al final, correcto. Entonces, vamos a continuar con qué puede motivar a una persona a llevar a cabo este tipo de actos. Entonces ya hablamos del desarrollo de los valores, ahora llegan las motivaciones. Una persona llega a trabajar en una organización, como vimos, se hace el proceso de evaluación. En muchas ocasiones no se hace un proceso de evaluación, no sabemos lo que la persona tiene internamente y empieza a funcionar. Una persona que cae en la delincuencia laboral puede verse impactada por dos diferentes tipos de motivaciones. Motivaciones internas. ¿Qué es la motivación interna? Es cuando hablamos de la parte más psicológica, más emocional, donde la persona tiene un daño a su autoestima. Esto se puede ver reflejado cuando la persona no se siente valorada, cuando no se siente observada, cuando trabaja más de lo que considera que le están pagando correctamente y cualquier tipo de situación que se siente de menos, siente que su autoestima está viendo dañada, como decimos acá, y entonces tiene la motivación de demostrarse a sí misma que es más fuerte, que su autoestima está bien y que ella va a ganar o triunfar esta persona frente a la organización, frente a sus jefes, sus líderes o cualquier situación que esté afectándole. Entonces, por un lado dice, considero que yo me lo merezco. Trabajo mucho, estoy muchas horas acá, yo merezco más, yo necesito más y yo lo voy a conseguir. Y empiezan estos actos que más adelante vamos a ver cómo es el ciclo del acto. Tenemos por otro lado lo que es la venganza, cuando la persona se siente no solo un daño a su autoestima, se siente agredida, se siente maltratada, y esto les tengo que confesar que es algo muy subjetivo, pero sí tenemos como organizaciones la posibilidad de monitorearlo y darle seguimiento.
Cuando la persona siente que está siendo maltratada, digamos, dice, me voy a vengar y les voy a demostrar que yo valgo más, que yo sé más, que yo soy más inteligente. Y de esta manera, esta motivación interna va a hacer que caiga en los actos de delincuencia laboral. Las motivaciones externas serían situaciones más concretas que generan nuevas necesidades. La persona cae en una deuda, un problema de adicciones, un problema de salud en la familia, una pérdida, cualquier situación que externamente, de manera concreta, está impactando la estabilidad, ya sea familiar, económica, de salud de la persona y necesita cubrir su necesidad. Muchas veces no tiene cómo conseguirla, tampoco tiene la cultura. Muchas veces hay poca cultura de pedir ayuda o de hablar directamente. Y este tipo de personas son las que van a tratar de conseguir los recursos para cubrir su necesidad en el lugar donde más tiempo están o donde más conocimiento tienen, que muchas veces es en su lugar de trabajo, que saben muchas veces dónde están los huecos de seguridad, saben cómo manejar estas situaciones y de esta manera van a caer en este tipo de actos. Entonces vimos las motivaciones. Las motivaciones se complementan mucho con este tipo bueno, la personalidad la personalidad de los empleados, de los colaboradores, que también se relaciona mucho con las motivaciones. Cuando surge una necesidad, que ya hablamos que puede ser una necesidad concreta o emocional, psicológica, y entonces empiezan a buscar la oportunidad. Ahorita lo vamos a ver en el ciclo. La oportunidad la pueden buscar de manera activa o pasiva, que se les da o que la buscan para... Y luego viene la autojustificación, que la autojustificación también tiene mucha relación con me lo merezco, mis jefes también lo hacen, nadie me dijo que estaba prohibido. Entonces, este ciclo de la necesidad, la oportunidad y la autojustificación se vuelve un círculo vicioso donde la persona cae en estos actos y muchas veces cuando detectamos la problemática ya es demasiado tarde. Entonces vamos a ver en qué escenarios podemos ver este tipo de actos y lo interesante es que es en cualquier escenario donde hay un contacto con terceras personas, con proveedores, con otros empleados, con material, con dinero, con información. Los escenarios de la delincuencia laboral son muy amplios. Por eso cuando me preguntan dónde recomendamos prevenir más, en qué áreas, en qué puestos, es muy variado. Tiene mucho que ver con cada organización, pero hay que monitorear y tener precaución casi en cualquier lugar. Con proveedores puede haber relaciones problemáticas de malos manejos de dinero, de información, de beneficios. Con clientes, un empleado que tiene un trato negativo hacia un cliente está manchando el nombre de la institución, de la organización, las relaciones entre empleados, acoso, violencia verbal, violencia física, violencia emocional, cualquier situación de interacción de la persona con su entorno puede ser un escenario y por eso hay que estar preparados y monitorear. ¿Cuál es el ciclo de la delincuencia laboral? En lo que hemos visto en estos años de experiencia, vamos a hablar del ciclo de la delincuencia dentro de una organización. Llega la persona, primero se hace la búsqueda. Voy a empezar un paso antes que no está aquí, pero se hacen las búsquedas de las personas que queremos contratar. Muchas veces las fuentes de reclutamiento ya tienen un impacto. Si nuestras fuentes de reclutamiento no están evaluadas, no están bien monitoreadas y no sabemos de dónde llega la gente, ya ahí empezamos a abrir algunos aspectos de riesgo. Entonces yo recomiendo que desde las fuentes de reclutamiento ya empecemos a contemplar de dónde viene la gente que estamos reclutando. Llega el proceso de reclutamiento, toda la verificación de documentos, de información, muy importante. Cuando tenemos políticas y procesos, no saltarnos. Muchas veces decimos, bueno, esto no importa o esto no pasa nada. Cada proceso tiene su razón de ser y cada proceso va a impactar en la información que recibamos para tomar buenas decisiones. Entonces hace el reclutamiento, viene el proceso de evaluación, evaluamos la concordancia de la persona con el puesto y también evaluamos sus niveles de confiabilidad, que eso es lo que voy a hablar al final de los niveles, de cómo prevenir por medio de una evaluación
la integración a nuestros equipos de personas de riesgo. Cuando hablamos de evaluación, tenemos la información necesaria para decidir si hay un riesgo o no, pasa el proceso de contratación y luego viene la integración. En la parte de integración ya hay mucha responsabilidad de las organizaciones en la inducción, en la capacitación, en cómo integramos una persona a nuestra empresa, las reglas que ponemos, las normas con claridad, con asertividad. Mientras más claridad tienen las personas, menos riesgo de que burlen. Cuando hay cosas ambiguas que no decimos, a veces me dicen mis clientes, dicen, oye, pero ¿para qué les digo que no tome cosas sin permiso si solo le estoy dando ideas? Incorrecto. No damos ideas. Las ideas surgen, ahorita lo vamos a ver en las oportunidades. Por el otro lado, mientras más certeza, claridad y demos información más correcta, la persona sabe lo que puede y no puede hacer. No significa que todas van a cumplir, pero sí es importante este nivel de claridad. Y ya la persona se integra, empieza a trabajar, empieza a conocer a la organización. Ahí es donde viene también que empieza a conocer los huecos de seguridad, las problemáticas, empieza a conocer a las personas, empiezan los temas emocionales de cómo me siento y surgen las necesidades. Ahí es donde hablamos anteriormente de las motivaciones y las necesidades que pueden ser ya sean físicas, emocionales, psicológicas. Hay una necesidad de la persona, una empresa que tiene bien monitoreada a su gente, esta necesidad la puede detectar cuando una persona tiene un problema personal, ya sea de manera en comunicación abierta, ya sea por medio de los líderes que conocen a su gente, y cuando detectan que hay una persona con una necesidad y lo hablan, muchas veces frenamos el ciclo. Cuando no le damos lugar a las personas a comunicar sus necesidades, no les ponemos atención, no los monitoreamos o no los observamos, esta necesidad se incrementa y entonces llega la oportunidad. La oportunidad puede ser activa, que es buscar la oportunidad, cómo le hago, dónde agarro, cómo consigo, por dónde, de manera activa, y está la oportunidad pasiva, que en muchas organizaciones vemos esta oportunidad pasiva de dejar cosas, dejar procesos descubiertos, no bien cuidados y monitoreados, y las personas que buscan esta oportunidad la encuentran y es donde hacen el primer intento. Yo recuerdo hace unos años un ejemplo donde en una empresa una persona encontró sin supervisión una caja con material de valor y estuvo ahí monitoreándola durante meses y en esos meses nadie la agarraba, nadie la tocaba, nadie decía nada. Entonces se llevó una, se creó en celulares, se llevó uno, no pasó nada, dos, el primer intento, el segundo intento, no pasó nada, nadie se dio cuenta, la caja estaba ahí abandonada. Obviamente esto no le pertenecía a ella, ni a nadie, es propiedad de la organización y ahí el error que tal vez fue el tema, como les decía, de el cuidado y las normas claras y después de varios intentos pueden pasar dos cosas. O se vuelve una rutina, este ciclo de la delincuencia, y cuando se vuelve una rutina, la persona puede caer en la sensación de que perdió el control, de que está en un alto riesgo y que en cualquier momento la descubren y en muchos casos se van, dejando de hacer un daño a la organización, pero ya habiendo hecho un daño significativo, se van, muchas veces no sabemos por qué, muchas veces cuando lo detectamos ya es demasiado tarde, y en otras ocasiones sí son detectados, son descubiertos, encontramos que hubo diferentes situaciones, ya sea en consumo, en información, en acoso, en violencia, cualquier situación que ya es descubierta, y ahí es responsabilidad de la empresa actuar. Hay muchas veces los actos, muchas veces las empresas no toman medidas significativas porque es caro, porque es complicado, porque es problemático, y ahí lo que yo he visto en empresas es que el problema brinca de empresa en empresa. No digo que sea fácil, yo sé que puede llegar a ser complicado, pero mientras más tomamos medidas significativas cuando descubrimos este tipo de personas y este tipo de actos, más transmitimos un mensaje a la organización de que está prohibido y también protegemos pues al entorno en general de alguna manera. Entonces este es un ciclo muy interesante y aquí vemos como la importancia de prevenir desde el reclutamiento. Y aquí tenemos un ejemplo, si realmente conoces a tu personal, aquí vemos cómo
Muchas veces creemos que conocemos a la persona, pero por atrás no siempre nos están diciendo la verdad. Rodolfo, veo que hay preguntas, ahorita las revisamos. Yo les preguntaría a ustedes, contéstense personalmente, ¿realmente creen que conocen bien a su personal? Porque es una pregunta que muchas veces creemos que porque los evaluamos hace 5 años ya los conocemos, porque los saludamos en la mañana ya los conocemos. Pero, ¿qué tanto le dedicamos tiempo a conocer a nuestra gente? A ver cómo están, a ver qué necesitan, a ver si han tenido situaciones personales que pueden llegar situaciones personales que pueden llegar a afectar su día a día. Entonces, eso es lo que yo les propongo, que conozcan más a su personal. Entonces, vamos a ver una solución. Esta es la solución que nosotros en Adam Milo ofrecemos. Les voy a platicar cuál es el objetivo de Veritas Integridad, que surge hace más de 20 años en el corporativo en Israel. Surge cuando se detectó que todo este concepto de delincuencia laboral empezaba a tener un impacto en la operación y en el funcionamiento de las organizaciones. Y se hace una prueba diseñada para medir la ética y la integridad laboral de los candidatos nuevos o también candidatos internos, que ahorita vamos a hablar. Hay otro modelo de evaluación para candidatos internos que podemos evaluar sus niveles de integridad laboral después de que ya trabajan con nosotros. Y el objetivo es detectar esta tendencia a la delincuencia laboral y de esta manera prevenir riesgos. La prueba de Veritas Integridad es un test inteligente que es en línea totalmente, dura entre 25 y 35 minutos. Tenemos diferentes versiones dependiendo del puesto, las necesidades de la organización. El evaluado contesta entre 200 y 250 preguntas de una bolsa de 700. Es un test que va eligiendo las preguntas que necesita profundizar dependiendo de las respuestas de cada candidato. Y sale un reporte automático, inmediato, en línea, con información muy clara y concisa para poder detectar y profundizar en el tema de si la persona tiene un riesgo para integrarse a la organización. Estos son los parámetros. Tenemos muchos parámetros. Cada parámetro tiene un objetivo específico. Tenemos lealtad, confiabilidad y robo, que son los básicos que no se pueden mover. Tenemos los parámetros estándar, que son los más usados en México, que son soborno y adicciones, alcohol, apuestas y drogas. Tenemos específicos que ya se van seleccionando dependiendo el puesto y la necesidad de la organización. No tiene que ver específicamente con el puesto que le vamos a dar, sino con el contacto del riesgo. Por ejemplo, violencia se recomienda mucho cuando hay contacto personal con otro tipo de personas, acoso sexual, tolerancia servicial, delitos informáticos para todo lo que es sistemas, seguridad laboral para plantas industriales, riesgo social tiene que ver con toda la delincuencia organizada y el fraude. Fraude crediticio es un área para bancos y para instituciones que otorgan créditos. Tenemos un filtro de buena impresión que es para detectar el intento de manipulación de la evaluación. Y tenemos un filtro de personalidad que va a servirnos para detectar problemas de personalidad. Lo que vimos es que una persona que tiene un problema de autocontrol, impulsividad, no sigue normas, no sigue reglas, no tiene un problema de responsabilidad y de aceptación de la autoridad, va a impactar también en su funcionamiento en este tipo de temas y por esto recomendamos, por eso está integrado dentro de la evaluación. ¿Para qué puestos es aplicable? Para cualquier perfil. Cada perfil tiene diferentes tipos de riesgos. Como vemos aquí, los diferentes perfiles y muchos más pueden ser evaluados en temas de integridad para prevenir su integración a la organización. Y aquí traigo algunos ejemplos que me dicen, oye, ¿cómo afecta estos temas a las personas? Entonces, en lealtad y confiabilidad hablamos de falsear información, exponer información confidencial, poco apego a los procesos y a las políticas, problemas legales o problemas de delincuencia previos, mal manejo de los recursos, las deudas que pueden impactar en las personas, tomar artículos sin permiso, reportar gastos ficticios, no reportar a compañeros que roban,
En violencia es dificultad para controlar emociones y actos, una pérdida de control en discusiones, que puede ser desde con un cliente fácil hasta con un colega, con un compañero, maltrato y violencia física, actitudes violentas hacia otros. En el tema de COVID-19 es interesante, metimos también algunas preguntas para evaluar el parámetro apego a las medidas sanitarias, el contacto con personas enfermas, una persona que puede llegar a ser irresponsable frente a su seguridad y a lo de los demás, ocultar síntomas o ocultar información importante, porque hoy en día sabemos que aunque está más controlado, sí les pedimos a nuestros colaboradores una responsabilidad y un autocuidado para proteger a los demás. En adicciones es ausencia por consumo, problemas económicos por gastar en el consumo de las adicciones, un bajo desempeño, un bajo autocuidado, conductas de riesgo durante el horario laboral, soborno, bueno, afecta mucho el nombre de una organización cuando las personas internas sobornan, se afectan las relaciones, se busca un beneficio personal. Todo este tipo de actos va a impactar en la persona y por eso lo queremos detectar. Y aquí les enseño cómo vamos a ver los resultados, vamos a ver una línea de riesgo, un estadístico, vamos a ver lo que la persona confiesa, sus normas, sus puntos de vista, sus valores en los diferentes parámetros, desde apuestas, robos, sobornos, los que fueron seleccionados para ese puesto, y nos va a dar mucha claridad del nivel de riesgo de la persona. Y vamos a verlo en semáforo. Riesgo bajo va a estar en verde, riesgo medio en amarillo y por último tenemos lo que es el riesgo alto. Les voy a explicar, riesgo bajo significa, todos estamos hablando, la prueba evalúa la normatividad de las conductas en comparación a la población mexicana. Entonces, riesgo alto no significa que la persona sea perfecta o que nunca haya hecho nada, porque todos somos seres humanos y todos en alguna ocasión hemos tenido algún acto problemático. Entonces, riesgo bajo va a hablarnos de conductas normativas para la población mexicana y esta normatividad se va evaluando estadísticamente año tras año. Tenemos lo que es el riesgo medio. En este ejemplo no hubo un riesgo medio. Riesgo medio serían las personas con características que requieren ser profundizadas en una entrevista, en una indagación más a fondo, porque el nivel de riesgo debe ser aclarado. Y riesgo alto, por último, es cuando se detecta una problemática significativa que pone en riesgo a la organización. Y estamos hablando de conductas que salen de la norma en relación a las conductas comunes en la población mexicana. Algo interesante, durante estos años de pandemia hemos desarrollado tecnologías innovadoras para verificar la identidad del candidato. Entonces, durante la prueba, con autorización previa de la persona, se le van a tomar fotografías para ver quién es, cómo se está conduciendo durante la prueba, si tiene apoyo, si tiene alguien que lo está ayudando, y también tenemos una videoentrevista que al final de la prueba podemos solicitar un servicio de que grabe al candidato respondiendo a algunas preguntas para conocerlo más a fondo. El sistema nos va a dar preguntas diagnósticas para poder profundizar y entrevistar a la persona. Como les mencionaba, al evaluar integridad, lo que estamos buscando es conocer más a fondo al candidato. No estamos buscando un rechazo automático, no estamos buscando decir, nosotros como Adam Milo y la prueba en sí nunca diría no lo contrates o sí lo contrates. Lo que va a decir es, se detectaron factores de riesgo importantes que requieren ser aclarados y esto es lo que vamos a dar en las preguntas diagnósticas. Información suficiente para profundizar y poder conocer más a fondo a la persona. Vamos a hacer un análisis de tiempo para ver en qué tema se tardó más. Es interesante. En temas que se tarda más, nos puede hablar de algo que lo incomodó, algún tema que tuvo que pensar más y nos da información también para poder profundizar y analizar más a fondo. Y finalmente, los beneficios que van a recibir al aplicar a integrar a sus procesos una evaluación de confiabilidad que los ayude a filtrar, a prevenir,
pues son varios. Primero que nada, la protección a ustedes mismos, a sus organizaciones y a sus personas. Toda la plataforma tiene beneficios importantes en seguridad digital. Toda la información está muy protegida y resguardada. Tenemos diferentes tipos de reportes, informes, dependiendo de la necesidad. Podemos identificar la identidad por medio de video, por medio de fotografías. Podemos hacer una evaluación masiva mandando un link a cualquier cantidad de personas que con un clic ustedes envían la evaluación y los resultados son inmediatos y regresan instantáneamente al momento que la termina la persona a su sistema y lo pueden ver. Es compatible con diferentes sistemas operativos. Y cada evaluado se va registrando un informe, un expediente para poder tener el registro de sus evaluaciones, ya sea en confiabilidad o también en psicometría o en otras áreas que también evaluamos y que podemos compartirles información. Para terminar, una recomendación, como decía, el tema de prevenir la delincuencia laboral es responsabilidad de todos, recursos humanos, la dirección, los mismos colaboradores, y nosotros recomendamos esta cultura de integridad que le llamamos FAMI. Lo primero es la F, que es un filtro. Filtrando de manera correcta a las personas, vamos a identificar candidatos de riesgo en base a sus valores, sus responsabilidades, sus conductas. A es el ambiente. El ambiente interno va a impactar en la ética de los colaboradores. Un ambiente de cultura abierta, honesta, con reglas claras, que los líderes dan un buen ejemplo, que hay un buen trato a los colaboradores, que se les conoce, que sabemos su situación. Todo esto va a impactar en la cultura de integridad, monitorear, identificar los cambios en la vida de la gente, incluso monitorear si hay un cambio en el desempeño de algún área específica. Mientras más información, más conscientes estemos de lo que está pasando con los colaboradores y lo detectemos lo antes posible, vamos a poder intervenir y prevenir este tipo de riesgos, que la persona busque, como les mencionaba, busque la oportunidad, surja la necesidad, y nosotros podemos prevenirlo con esta comunicación, con este monitoreo. Y por último, intervención. Es necesario que hagamos una intervención. ¿Qué significa esto? Si detectamos una problemática, hay que actuar, hay que hacer algo al respecto. No simplemente detectar problemáticas y no hacer nada es un mensaje contradictorio para la organización. Si yo detecto un área problemática, algunos factores de conductas de riesgo, personas que están teniendo conductas problemáticas y no hago nada, entonces el mensaje es que es permitido. Entonces, por eso, intervenir ya sea de manera individual, y otra vez, yo no estoy mencionando que una intervención es decidir correr a la persona o sacarla. Hay muchas intervenciones. Entender qué está pasando, indagar, ver a fondo la situación que se dio y entonces tomar una decisión, contemplando que su decisión va a tener un impacto en el ambiente, en la cultura de integridad y en la promoción o la prevención de la delincuencia laboral en las organizaciones. Entonces, tomar medidas individual y también organizacional puede ayudar mucho a prevenir este tipo de problemas. Aquí tienen nuestros datos, nuestra información. Les agradezco por haberme acompañado. Vamos a pasar a estos a estos minutos de preguntas y respuestas. Aquí se pueden contactar con nosotros viendo nuestra página web, las diferentes soluciones que ofrecemos. Tienen nuestro correo, el teléfono de Adam Nilo en México. Nos pueden contactar por llamada o por WhatsApp. Y nosotros con mucho gusto podemos asesorarlos en todo lo que tiene que ver con procesos de recursos humanos, procesos de la prevención de la delincuencia laboral, integración de herramientas para prevención con el objetivo de que tengamos una cultura organizacional en México de mayor cultura, de mayor integridad y mayor honestidad. Entonces le voy a pasar la palabra a Martín para que me apoye con las preguntas y pueda responder a sus preguntas y a sus inquietudes.
Hola, bien, gracias, muchas gracias. Muy interesante plática, o sea, muy interesante. Ya tenemos varias preguntas aquí. Igual les comento nuevamente, si tienen alguna duda o pregunta, ese es el momento indicado y pueden escribir en la parte de abajo, en la barra de preguntas y respuestas. Y bueno, primeramente nos comentaba Luis Gabriel Cotero al inicio de este webinar que el asunto de robo incluye también el robo de información. Totalmente. Cuando hablamos de robo, muchas veces cuando yo menciono la palabra confiabilidad o integridad, lo primero que se nos viene a la mente es robo. Es mucho más amplio que eso. Robo es uno de los parámetros, pero cuando hablamos de robo es el mal manejo de la información, eh, el tomar cosas sin permiso, en declarar también gastos ficticios, horas ficticias. El robo es algo mucho más amplio que llevarse cosas concretas, porque muchas veces dicen, oye, en mi organización no hay material, no hay bodega, no hay inventario. Hablamos de algo mucho más amplio, que tiene que ver con muchos tipos de robo y muchas áreas mucho más amplias que pueden impactar a la organización. Muchas gracias, Avi. A ver, aquí también tenemos otra pregunta de Rodolfo Novela. Él comenta, una persona es contratada porque sus competencias son las que demanda el puesto y normalmente los candidatos son evaluados psicométricamente, pasando esos filtros, es decir, son contratados por ser buenos elementos. ¿Qué es lo que los convierte en malos elementos? ¿Es un inadecuado estilo de liderazgo? Ok. A ver, Rodolfo, te voy a contestar. Primero, en el proceso de evaluación de las personas hay varios parámetros. Como dices, está el tema de competencias, el tema de lo que demanda el puesto, pero también está el tema, bueno, de personalidad y está también el tema de evaluación de confiabilidad. Entonces, mientras más amplio sea tu abanico de evaluaciones, más vas a poder proteger a las personas. Tú puedes tener una persona con las competencias idóneas para el puesto, pero que tiene un parámetro de problema de confiabilidad. Entonces, si no evaluamos la confiabilidad antes, tú puedes decir, oye, contraté al mejor ingeniero en sistemas, con muchísimos estudios, con certificaciones, con muchísimas recomendaciones positivas en el tema de su funcionamiento como ingeniero en sistemas. Pero si no evalúas el tema de confiabilidad, de honestidad, de relaciones, de todo lo que ya platicamos el día de hoy, entonces este concepto que incluso mencionas entre comillas de buenos elementos es subjetivo, porque puede ser un muy buen elemento en el tema de lo que sabe hacer, pero nos puede hacer mucho daño en los temas de integridad. Por eso es importante evaluar el paralelo. A mí cuando me preguntan cómo hacerlo, porque entonces generalmente cuando ya una empresa evalúa un elemento en todo el tema de su compatibilidad con el puesto, sus competencias, sus habilidades, se pueden llegar a convencer que es el ideal. Y si después evalúan confiabilidad, se genera un grave conflicto, porque dices, oye, es el mejor para el puesto, pero tiene un problema significativo en violencia, en acoso, en soborno, etcétera. Entonces, por eso yo digo, es más importante conocer previamente su nivel de integridad y si ya pasa el filtro de integridad y confiabilidad, entonces ya puedes proceder a evaluar lo demás. Entonces aseguras más que este elemento no se vea, no salga como negativo cuando pensamos que es un buen elemento, o sea, no se haga un mal elemento como mencionas. Sin embargo, y contestando a tu segunda parte de la pregunta, una persona puede salir bien evaluada y si hay un problema de liderazgo interno, si los líderes no dan el ejemplo, si hay un maltrato, si la persona vive una experiencia, digamos, negativa interna, puede llegar a cambiar sus conductas y caer en actos de riesgo y de problemática como decíamos, porque surge esta necesidad psicológica de venganza, de, de, de decir yo sé más, yo conozco más, yo les voy a demostrar cuánto valgo. Entonces, dos parámetros, la importancia de evaluar y conocer a la persona antes y la importancia de darle seguimiento a continuación, cuando ya se integran. Gracias, Avi.
También tenemos otra pregunta de Wendy Villagómez. Ella comenta, ¿cuál es el grado de confiabilidad o certeza de los datos que arroja este test? Muy bien. Wendy, ¿verdad? Dices. La prueba se evalúa cada año la estadística. Tenemos un 96% de confiabilidad. Tenemos todo el estudio de estadístico y todo el desarrollo académico. Y tenemos un 4% que hemos detectado como rango de error por diferentes situaciones que la persona intenta manipular la prueba, dar la información, pero sí tenemos un alto nivel de confiabilidad y todo lo tenemos en documentación que podemos compartir con ustedes. Francisco Peguero pregunta, ¿cuál es el mensaje que se debe dar al personal cuando se detecta una situación de robo? Dices bueno, voy a contestar. Primero, cuando una persona se va a integrar a la organización, y le hacemos una evaluación y se detecta que tiene una problemática de robo, ahí no hay nada que anunciar. Es un proceso de filtro en el proceso de contratación donde no necesitamos no necesitamos, digamos, informar nada. Si se hace una evaluación para personal interno, que es lo que nosotros llamamos el Veritas Control, y se detecta un factor de riesgo por robo, hay que actuar primero a nivel personal, entrevistando y conociendo a la persona. Lo que tú mencionas es si ya se detectó un robo masivo en la organización y cómo comunicarlo, es muy dependiendo de cada institución. Es muy difícil para mí decirte cómo recomendaría que lo aborden, pero lo que yo recomiendo que la mejor manera de comunicarlo es con actos, más que con palabras. O sea, si tú dices, o sea, decir, hubo un robo en la organización, o sea, es como información muy concreta, pero si en la organización se transmite que a partir de este acto se tomaron medidas, se habló con la gente, hubo más seguridad, o sea, si los actos transmiten que en esta organización no son aceptados este tipo de conductas y va a haber consecuencias, entonces ese es el mensaje que estás transmitiendo. El mensaje contradictorio es si se detecta algo, no se habla del tema, se trata de ocultar y no se toman medidas ni consecuencias, entonces el mensaje que estamos transmitiendo es que no pasa nada. Por eso yo te diría que la mejor manera de comunicarlo es con actos que transmitan, que toman ustedes seriamente este tipo de situaciones y responden al respecto. Perfecto. También Francisco nos pregunta, si tenemos personal de vigilancia, ¿se les puede fincar una responsabilidad por no detectar la situación de robo? Otra vez, no entendí la pregunta. Ok, la pregunta es que si tienen personal de vigilancia y sucede la situación de robo, si ellos también son responsables por la situación. Otra vez, son preguntas que dependen mucho cada caso. Es muy difícil de entender. Habría que evaluar el caso, habría que hacer una investigación y detectar qué tanto impacto tuvo en la situación la conducta o el funcionamiento de tu área de seguridad. Si fue por negligencia, si fue por acuerdo, o sea, si se detecta que fue por un tema de acuerdos y de alianza o de que son cómplices, pues claramente es una problemática. Si se detecta que fue por negligencia, muchas veces no tienen nada que ver ellos. Entonces habría que conocer a fondo el caso específico, ver cómo tuvieron, qué relación tuvieron las áreas de seguridad con esto y en base a eso tomar una decisión, una medida. Por eso, la importancia de evaluar a fondo a cualquier persona que tenga un contacto. Por ejemplo, dicen, viene el camión que va a traer la mercancía, digamos. No solamente el chofer es responsable, también seguridad cuando reciben, los que descargan. Cuando les hablaba de los escenarios donde podemos detectar problemáticas de delincuencia laboral, es tan amplio que por eso es importante monitorear, conocer y evaluar a todo el gran aspecto de las personas involucradas. Los de seguridad pueden tener un impacto en cómo se dirigen. También, por ejemplo, te diría una idea que a veces nos ha pasado, que vemos en análisis que hacemos, pues el que de seguridad no es que
dejó pasar o no fue cómplice, pero tal vez tuvo por consumo de alguna sustancia estaba distraído y no vio, o por falta de responsabilidad estaba cansado y no alerta. Entonces son muchos los aspectos que pueden impactar y que hay que monitorear. Tenemos una pregunta anónima que es, ¿esta evaluación está estandarizada en población mexicana? ¿Qué características tuvo el estudio? Ok. La prueba, cuando entramos al mercado mexicano, se hizo la primera estandarización con un grupo significativo, con una muestra significativa, y ahí fue la primera estandarización básica para poder entrar al mercado mexicano. Eso fue, como les decía, hace más de 10 años. Actualmente, cada año vamos haciendo estudios estadísticos que se han ampliado a muchísimos puestos diferentes, a todos los estados. Realmente hoy en día el alcance de Veritas Integridad se aplica en todo el país, y los estudios estadísticos que van evaluando la confiabilidad y la tropicalización ya están abarcando todos los puestos que evaluamos. Lo que nosotros hacemos es que cada año la muestra se amplía a todos los que aplicaron la prueba de todas las organizaciones. Eso es lo que nos permite tener una muestra cada año más significativa y más amplia, que nos permite de esta manera asegurar. Y les voy a decir algo interesante: hemos detectado cambios. No es de que solamente se hace un estadístico y ahí queda. Detectamos cambios que se ven reflejados en los resultados. Hace 10 años que empezábamos a evaluar en México, por ejemplo, el tema de apuestas era mucho menos común, mucho más castigado, entre comillas, de que era clandestino, era secreto, era problemático. En estos años, no sé cómo está la ley, pero si volteamos a ver a nuestro alrededor, hay casinos en toda la ciudad. Entonces, en el momento que los casinos se abrieron en toda la ciudad, ya no puedes evaluar a la persona de la misma manera en su contacto con las apuestas, que cuando antes no existía esa posibilidad y era mucho más complejo. Entonces, todo eso se va ajustando a la tropicalización. El tema de consumo de drogas suaves, hemos visto un incremento, y como les mencionaba, la prueba no evalúa si una conducta es correcta o incorrecta, evalúa la normatividad frente a la media de la población mexicana. Entonces, si vamos a detectar que el consumo de drogas suaves ha incrementado mucho, ¿qué significa? No significa que la prueba va a decir que está bien o mal, significa que al detectarlo, el nivel de rechazo se va a ver modificado y le va a decir a la organización: detectamos este tipo de consumo, evalúa cómo impacta en tu organización y en base a tus políticas toma tus decisiones, pero sí vamos detectando los cambios en las conductas de la población cada año que hacemos los estudios. Qué bueno, Gaby. Sandra Colunga pregunta, ¿a través del test podemos tener algún indicador de compromiso o adherencia por parte del candidato? Ya que muchas veces poco antes de contratarlos, desertan del proceso o una vez dentro renuncian prematuramente. Dentro de la plataforma de evaluación tenemos una versión que viene de la familia de Veritas Integridad, que se llama estabilidad laboral. Es un parámetro adicional que va a evaluar el compromiso de la persona a nivel concreto, emocional, de cultura, valores. Tiene diferentes aspectos que evalúan el compromiso de la persona hacia la organización, y sí pueden disminuir esto. Es importante aclarar que tiene mucho que ver con las zonas. Hemos detectado zonas muy problemáticas en este tema de que ni siquiera terminan el proceso porque hay mucha oferta laboral, les ofrecen un poco más acá, un poco más allá, y sí se vuelve una problemática, pero al evaluar la prueba de estabilidad laboral sí podemos prevenir un poco más que la persona por lo menos dure más y tenga este nivel de compromiso un poco más elevado. Wendy Villagómez nos pregunta, si requiero utilizar ese instrumento en mi empresa, ¿compro un permiso para su aplicación? ¿Viene el personal de su empresa, o sea, Dan Milo, a aplicar el test o ustedes capacitan a mi personal para aplicar el test? Nosotros lo que hacemos, Wendy, es revisar tu necesidad, y en base a tus necesidades te hacemos una propuesta de un servicio. Generalmente
Lo que nosotros hacemos es que vendemos un paquete de evaluaciones que pueden ir desde un paquete chico hasta un paquete muy, muy amplio. Y el equipo de Adam Milo de especialistas capacita a la gente de tu empresa para aplicarlo, para leerlo y para interpretarlo. Todo el sistema, todo es online automatizado. La persona desde que le llega la evaluación, ya sea por medio del link, ya sea sentado ya sea sentado en su computadora, en su tablet, en su celular, empieza la aplicación y al terminar la aplicación, ustedes tienen los resultados. Entonces, nosotros les vamos a enseñar cómo entender los resultados para poder tomar buenas decisiones. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Puedo aplicar esta evaluación cuando tengo un reclutamiento masivo? Ok. Para reclutamiento masivo tenemos versiones, depende para el puesto, se puede, definitivamente se puede, no solamente se puede, sino que tenemos unas estrategias para hacerlo más fácil y más efectivo. Tenemos una posibilidad de hacer un envío masivo por medio de un Excel donde se cargan todos los evaluados y en un solo clic puedes mandar desde 10 evaluaciones hasta miles. Entonces, sí tenemos la posibilidad de hacerlo masivo. Lo que veríamos es cuál es la necesidad, cuál es el perfil, qué tipo de evaluación recomendamos para poder hacer este reclutamiento masivo, pero es muy efectivo y muy funcional. También preguntan, si tengo una vacante muy específica, ¿puedo personalizar la evaluación para preguntar cosas específicas? Nosotros hacemos un proceso de asesoría dependiendo lo que cada cliente necesita. Si tenemos ya un catálogo muy, muy amplio de evaluaciones, dependiendo del puesto. Si hay un puesto muy específico, los especialistas, que tenemos un grupo de especialistas que son psicólogos con muchos años de experiencia en el área de reclutamiento, evaluación y específicamente en la plataforma Veritas, van a asesorarles qué recomendamos para ese puesto, pero definitivamente, por ejemplo, si tienes un puesto para un tema, como lo decía anteriormente, si tienes un área de sistemas, le aplicamos lo de delincuencia cibernética, que no se lo aplicaríamos a otra área. Entonces, sí podemos personalizar la prueba dependiendo de las necesidades de prevención para el puesto. Gracias. Bueno, ¿cómo puedo comprar esta evaluación, Avi? Tienen nuestros datos, pueden contactarnos directamente, ya sea por mail, por WhatsApp, por llamada o metiéndose a nuestra página. En nuestra página también van a tener un cuestionario de contacto para que nos puedan decir quiénes son. Pueden mencionar que nos conocieron en este webinar del clúster industrial y mandarnos una solicitud de información y nosotros los contactamos de manera inmediata para poder ver su necesidad y ofrecerles un paquete que se adapte a lo que necesitan. Como les mencionaba, puede ser desde un paquete muy específico hasta un proceso masivo muy, muy amplio. Vemos su necesidad y les hacemos una propuesta con un acompañamiento en todo el proceso de ventas y de propuesta y posteriormente tenemos nuestro área de servicio y de soluciones profesionales que también los acompaña en toda duda, necesidad profesional que surja después de que adquieren la evaluación. Gracias, Avi. Bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos responder otras dudas que había, pero les haremos llegar este paquete de preguntas a Avi y a Alan Milo para que ellos puedan ponerse en comunicación con ustedes y resolver sus dudas. Igualmente, como comentaba Avi, aquí pueden ver en pantalla el teléfono, el correo electrónico y el sitio web de Alan Milo para que puedan escribirles y tener más información personalizada. Bueno, por último, Avi, pues muchísimas gracias por la oportunidad de este interesante webinar, esta plática muy informativa, muy práctica que nos ayuda pues a entender muy bien cómo podemos manejar mejor nuestra organización. Y por mi parte sería todo. Le agradezco muchísimo al público por estar aquí presente y los veríamos hasta el siguiente webinar. Avi, te paso la palabra para que nos podamos despedir. Pues les agradezco mucho a todos los participantes del día de hoy. Gracias a ti por tu acompañamiento y por invitarnos a presentar. Y que tengan todos un muy buen día. Gracias y seguimos en contacto. Hasta Hasta luego. luego.
Nos vemos en el siguiente webinar. Adiós. Adiós.